Ahora detente un momento y hablemos con calma, porque lo que ocurrió en el partido entre Nantes y Lyon no es algo que se vea todos los días. Se suponía que iba a ser solo otro encuentro duro, intenso, muy al estilo del fútbol francés, lleno de choques y duelos físicos. Pero terminó convirtiéndose en un auténtico capítulo de polémica arbitral, con drama, confusión y una expulsión que encendió el debate en todos lados. No fue el gol, no fue la táctica, no fue el planteamiento del entrenador lo que quedó en la memoria colectiva, sino la decisión sobre Enrique y todo lo que vino después, incluyendo las fuertes reacciones que se atribuyen a Thierry Henry. Antes de seguir, si te gustan este tipo de análisis y debates futboleros contados con detalle y sin filtros, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita. La meta es llegar a los 5000 suscriptores, y tu apoyo hace toda la diferencia para que sigamos creando contenido así. Desde el pitazo inicial se percibía que algo no estaba fluyendo de manera normal. Apenas transcurrido 1 minuto y medio de partido, Endrick vio la tarjeta amarilla en una jugada que dejó a muchos con cara de sorpresa. Segundos antes, él mismo había recibido una entrada dura de un rival, una de esas acciones que perfectamente podrían haber sido sancionadas con falta y amonestación. El árbitro dejó seguir. En la siguiente disputa, Endrick responde con intensidad, comete falta, y ahí sí aparece la amarilla inmediata. Esa vieja historia del fútbol, muchas veces el que reacciona termina castigado, mientras que el que inicia el contacto fuerte sale impune. Ese detalle temprano condiciona todo el partido de un delantero joven. Un atacante que vive del roce, de presionar, de disputar cada balón dividido, no puede jugar igual cuando carga una amarilla desde el minuto 1. Juega con freno de mano, con miedo a la segunda falta, midiendo cada movimiento. Es como competir con una sombra encima. Aún así, el encuentro siguió con ese clima espeso, cortado, con protestas y con el Lyon intentando imponer orden mientras Endrick buscaba participar sin cruzar esa línea invisible que el árbitro ya parecía haber trazado para él. El momento que desató la tormenta llegó en el segundo tiempo. Minuto 12. Una disputa con Tabibu, balón dividido, pierna fuerte, contacto claro. Falta, sí. Dura, también. Pero del tipo que se ve cada fin de semana en ligas competitivas. El árbitro no dudó, segunda amarilla, por consecuencia, tarjeta roja. Los jugadores protestaron, el banco se levantó, la tensión subió, pero en principio parecía una decisión discutible, aunque encuadrada dentro de lo que suele pasar en el fútbol. Sin embargo, lo más extraño todavía estaba por venir. El VAR intervino. El árbitro fue llamado a revisar la jugada bajo la sospecha de posible agresión. Ahí empezó la confusión total. Las repeticiones se mostraron desde distintos ángulos, la intensidad del impacto se veía fuerte, pero también dentro de una disputa de balón. Tabibu terminó saliendo del campo, lo que aumentó la sensación de gravedad. Tras la revisión, el árbitro regresó con una decisión difícil de entender para muchos, anuló la segunda amarilla, y mostró roja directa. Es decir, en la práctica, Endrick fue expulsado 2 veces en la misma acción, primero por doble amarilla y luego por roja directa tras revisión. Muchos aficionados veteranos comentaron que nunca habían visto una secuencia así. La reacción fue de incredulidad general. Jugadores rodeando al árbitro, el banquillo indignado, la grada silbando, y en casa millones intentando comprender qué criterio exacto se había aplicado. La herramienta que debía aclarar terminó generando más dudas que certezas. El debate dejó de ser si era falta o no, y pasó a ser si el proceso arbitral tuvo coherencia. En medio de toda la polémica apareció el nombre de Thierry Henry como una de las voces más fuertes en contra de la decisión. Es delantero de élite, figura histórica del fútbol francés y alguien que conoce perfectamente el ritmo real de un partido de alto nivel. Según comentarios difundidos tras el encuentro, Henry habría sido muy directo en su lectura: esto no es proteger el juego, es confundirlo. Una frase que resume el sentir de muchos que vieron el partido. La interpretación atribuida a Henry apunta a algo clave: no se trató solo de una jugada aislada, sino de la conducción del encuentro desde el inicio. Un criterio irregular desde el primer minuto, una amarilla temprana muy rigurosa, una falta previa no sancionada, y luego una corrección extrema apoyada en el VAR. Desde esa mirada, el árbitro habría perdido el control del contexto del partido y trató de compensar con una decisión aún más severa después de revisar la pantalla. También circuló otra reflexión potente asociada a Henry: si cada contacto fuerte fuera considerado agresión, muchos delanteros históricos no habrían terminado ni la mitad de sus partidos. El fútbol es contacto, es choque, es disputa física. Nadie discute que la violencia debe castigarse, pero equiparar toda entrada dura con conducta violenta cambia la naturaleza competitiva del juego. ¿Y ese es el corazón del debate? ¿Se está interpretando el reglamento sin sensibilidad de juego? Otro punto que generó conversación fue el impacto de una expulsión así en la carrera de un jugador joven. No es solo perderse un partido. Es titular, es narrativa, es presión mediática, es etiqueta. Para un talento en formación, cada incidente pesa el doble.
Según las reacciones que se comentaron, Henry habría señalado que a los jóvenes con proyección hay que guiarlos, no exponerlos a castigos desproporcionados que los marquen antes de tiempo. No se trata de perdonar todo, sino de medir con inteligencia. Mientras tanto, en lo deportivo puro, el Lyon resistió y ganó el partido por 1-0, incluso jugando con un hombre menos. Eso, en condiciones normales, sería el gran titular: carácter, orden defensivo, sacrificio colectivo. Pero casi nadie habló de eso. El resultado quedó en segundo plano. La imagen dominante fue la de Endrick saliendo del campo sin entender del todo lo ocurrido, la del árbitro rodeado de protestas y la del VAR convertido en protagonista absoluto. Y aquí surge otra cuestión de fondo: el VAR fue creado para corregir errores claros y evidentes, no para reinterpretar cada acción gris con lupa quirúrgica. Cuando pasa de herramienta de apoyo a juez paralelo, el juego entra en terreno peligroso. Los futbolistas ya no saben qué intensidad es aceptable y cuál será reinterpretada como roja directa tras revisión lenta y repetida. El fútbol real ocurre a velocidad máxima, no en cámara lenta. Muchos exjugadores insisten en que la intención y el contexto deben pesar tanto como la imagen congelada del impacto. El árbitro de campo percibe temperatura, ritmo, provocaciones previas. El vídeo muestra detalle, pero no siempre transmite intención. Cuando la decisión final contradice la sensación general del juego, aparece la frustración. Y eso fue exactamente lo que se respiró en este caso. También se habló del peso del nombre Endrick. Joven, brasileño, promesa global, foco mediático. Siempre surge la sospecha: ¿los nombres grandes reciben protección especial o, por el contrario, son juzgados con mayor dureza para demostrar autoridad? En este partido, muchos sintieron que el rigor fue excesivo. Sobre todo porque la primera falta dura que él recibió no fue sancionada con el mismo criterio. Cuando la vara parece moverse según la jugada y no mantenerse estable, nace la sensación de injusticia. El concepto de lectura de juego volvió al centro de la discusión. El reglamento es indispensable, pero el fútbol no es matemático. Dos acciones visualmente parecidas pueden tener gravedad distinta según velocidad, ángulo, disputa real de balón y comportamiento previo del partido. La crítica principal al arbitraje moderno es que, a veces, aplica la norma sin interpretar el relato completo del encuentro. Al final, queda una sensación incómoda: cuando la conversación principal tras un partido es el árbitro y no los jugadores, algo falla. El espectáculo pierde protagonismo y la polémica ocupa el centro. Los aficionados no encienden la televisión para debatir protocolos arbitrales, sino para ver fútbol. Sin embargo, cada vez más jornadas terminan dominadas por decisiones, revisiones y discusiones reglamentarias. La pregunta permanece abierta. ¿Fue justicia estricta o exageración técnica? ¿El VAR ayudó a corregir o empeoró la decisión original? ¿La expulsión fue proporcional a la acción? Las respuestas cambian según a quién preguntes, pero el consenso es que la gestión del proceso fue, como mínimo, confusa. Y en un deporte donde la autoridad debe transmitir claridad, la confusión es el peor resultado posible. Quizás el gran desafío del fútbol actual sea encontrar equilibrio entre tecnología y criterio humano. Ni arbitraje sin apoyo visual ni decisiones robotizadas sin sensibilidad. Porque el juego, en su esencia, sigue siendo humano, imperfecto e intenso. Y cuando esa esencia se pierde entre repeticiones y protocolos, todos sentimos que algo se rompe un poco. La reflexión final es inevitable: ¿hasta cuándo el arbitraje seguirá siendo el personaje principal del partido? El debate está servido, y la conversación, lejos de terminar, apenas comienza.